Lunes de la octava de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Mateo capítulo 28, versículo del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dijeron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Esta reflexión lleva el nombre: La resurrección ha vencido todo pecado. Mis queridos hermanos, el día de ayer hemos celebrado el glorioso Domingo de Resurrección, y con una alegría única y contagiosa, podemos decir que no podemos dejar de celebrar el gran suceso de que Cristo ha vencido al pecado. Por eso quisiera compartir un poco sobre esta semana. Celebrado el Domingo de Resurrección, la Iglesia, que es Madre y Maestra, nos lleva a un camino donde sigamos celebrando la resurrección de Cristo. Y es por eso que esta semana viviremos la octava de Pascua. La octava de Pascua es una semana donde viviremos como si fuera un solo día, es decir, en esta semana nos enfocaremos explícitamente lo sucedido después de la resurrección de Jesús. Comentaremos con alegría las lecturas que la Iglesia nos propone el día de hoy. Tenemos la primera lectura que relata después de la resurrección y de la ascensión del Señor. Y como comentábamos en estos tiempos litúrgicos, ahora corresponde a Hechos de los Apóstoles, que es después de la resurrección de Cristo. Encontramos a un Pedro vigoroso por tener como motivo de felicidad que la muerte no tuvo poder en Jesús, y por eso sigue la encomienda de Cristo, sigue proclamando a Cristo resucitado, para que todos los que crean en Él sean partícipes de sacrificio en la cruz. A este punto de la línea del tiempo, Pedro y los demás discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, ya lo habían visto gloriarse. Es por eso que no tienen ningún miedo de hablar con la verdad, de hablar con el testimonio y de proclamar la fe en aquel que les dijo que se quedaría con ellos hasta el fin de los tiempos, que si lo pensamos hasta el día de hoy, esa promesa sigue siendo vigente. Pedro afirma con total seguridad y fervor que él junto a los demás discípulos son testigos de cómo la verdad se hizo presente, cómo la verdad surgió entre todo el pecado, y quisiera que recordemos este punto que es muy importante e interesante, porque justamente lo relacionaremos al Evangelio de hoy. En este hermoso Evangelio, un ángel les anuncia a las mujeres que iban muy temprano al sepulcro de Jesús que Cristo no estaba en el sepulcro, que había resucitado, que vieran que el sepulcro estaba vacío y que no lo habían de encontrar, ya que había resucitado como lo había dicho. María y María Magdalena recibieron este hermoso mensaje y se lo llevaron a sus hermosos mensajeros, como en este caso son sus discípulos. Le dieron el mensaje a tal punto de que tuvieran la certeza de que Dios había cumplido la palabra que se había escuchado por medio de sus profetas. Pero nos encontremos
Y nos encontramos con un pequeño detalle. Los sumos sacerdotes, al ver que Cristo había resucitado, no querían que el pueblo supiese que así sucedió. Y con un pecado como lo es la mentira, se quiere destruir la verdad. Quieren que la verdad no se sepa. Pero es aquí donde recordamos la palabra de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Pedro, además de tener el testimonio vivo de Cristo, tenía el testimonio de todas las buenas obras que Jesús hizo. Por eso hablaba con total seguridad, pues en el Evangelio de hoy, la verdad surgió de entre los muertos, para hacer frente al pecado que ataba al pueblo. Se quiso decir de mala fe que los discípulos tomaron el cuerpo de Jesús para llevárselo y que creyeran en él. Pero es aquí donde les digo con total seguridad que la verdad nunca podrá ser destruida y que la resurrección de Cristo es la prueba de que Dios no nos abandona, sino que nos procura en la fe y en la santidad. Dios ha obrado de tal manera que nos dio a su único Hijo para que tengamos vida eterna. Pero hermanos, a nosotros también nos ha pasado. ¿Cuántas veces no hemos dejado que la verdad del Evangelio de Cristo surja? A veces nuestra humanidad no nos deja ver lo que el beneficio del Evangelio de Cristo quiere en nosotros, y a veces optamos por cosas que son venideras y superficiales. Por eso Dios obra de tal manera que al darnos a su Hijo, quiere que nos convirtamos para que este testimonio que Pedro y los discípulos dicen y demuestran, también llegue a nosotros. Mis queridos hermanos, sigamos viviendo esta alegría de la resurrección. Dejemos que la buena nueva siempre viva en nosotros. La verdad nunca será revocada, porque Cristo es la verdad. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.